Vamos a abrir nuestras Biblias primeramente en Jeremías, capítulo 20. Vamos a tener dos o tres lecturas breves y vamos a entrar en el tema que nos va a ocupar esta mañana. Dice la palabra de Dios en Jeremías, capítulo 20, versículo 7. Es el profeta Jeremías, luego de que el sacerdote Pasur le ha puesto en el cepo y le ha azotado públicamente. Y dice Jeremías: me sedujiste, oh Señor, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Hay otra lectura más en Lucas, capítulo 12, versículo 49. Dice el Señor allí: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. Fuego vine a echar en la tierra. Otra lectura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 3, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y vamos al versículo 38 y 39 de este mismo capítulo. Dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Notemos que Pedro acá no habla de los gentiles, lo cual no habría sido entendido o los habría ofendido. Él está predicando aquí. Aunque también sabemos que ni siquiera Pedro lo tenía asumido. El Señor le tendrá que dar una buena lección más adelante. Para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. En el versículo 38 que no he leído, Pedro les había dicho: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí notamos un orden algo extraño de la forma que Pedro les está diciendo, ¿no? Arrepentíos, bautícese para perdón de pecados, y recibiréis entonces el don del Espíritu Santo. Ya vamos a aclarar un poquito esto. En los años 60 y 70, el mundo fue conmovido por las noticias que contaban de monjes budistas que se habían quemado vivos para protestar por la situación política de su país. Yo lo recuerdo de niño, a los 70 y algo, 70 y pico, tenía 15, 18, por ahí andaba. Y recuerdo ver las imágenes en blanco y negro en la televisión, de aquellos hombres antorchas que estaban autosacrificándose por una cuestión de una situación política que se veía en su país. Hace un par de años un joven me comentaba
de que había ido de luna de miel a la India. Y parte de el turismo que les hicieron hacer, le llevaron a ver el lugar donde queman a sus muertos. Y él me decía, es algo interesante de ver. Yo, la verdad, es tremendo. Al lado del río Ganges hay un lugar enorme donde ellos queman a sus muertos y luego tiran las cenizas al río. Nosotros vamos a hablar hoy de otro fuego, el fuego que Cristo vino a encender, un fuego que no es para los cuerpos vivos o muertos, es un fuego que se enciende en el alma, en el ser interior de una persona, y la purifica, la limpia, la emblanquece para Dios. Ese es el fuego que el Señor quiere hacer arder en nuestro ser interior. El frío del pecado mantiene helado el mundo actual, mas Cristo dijo, vine a poner fuego en la tierra. El fuego de Dios es el fuego que debe arder en nuestros corazones. Yo recuerdo de joven y adolescente también estar en campamentos que en algunas noches al pie de las montañas, en la cordillera de los Andes, encendíamos una fogata y pasábamos horas cantando alrededor de aquellas fogatas. Y una de aquellas canciones decía, que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Y en la inocencia de nuestra adolescencia y juventud, era una canción que salía fervientemente de nuestros corazones. Y muchas veces vuelve a mi mente la melodía y la expresión. El fuego que Jeremías tenía metido en sus huesos era también un fuego espiritual, era un fuego de origen divino. Era la misma llama que Dios enciende en nuestros corazones y que debe quemar las entrañas del cristiano hoy. Es un fuego que debe durar toda la vida en el corazón de un hijo, de una hija de Dios. Debe estar metido tan adentro nuestro que nada, absolutamente nada, pueda apagarlo. Podemos arder con llamas distintas, causadas por circunstancias diferentes. Lo estamos viendo en las calles de España esta semana pasada y en muchos otros lugares del mundo. Pero las llamas de las que hablamos hoy deben tener siempre una misma motivación. Dios, el Evangelio, su reino, su causa, que es eterna. Y Jesús no se andaba con chiquitas cuando le pidió eso a los suyos. ¿Queréis acaso iros también vosotros?, le dijo un día a los discípulos. Porque había muchos que estaban abandonando. Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando vamos a hacer un repaso de la historia de las Escrituras, vemos distintos momentos en que la llama de Dios se encendió en la vida de distintas personas, llamándoles para Él, llamándoles para el servicio. Tal vez en nuestra propia experiencia personal, como yo estoy hablando de campamentos, otros pueden estar hablando de conferencias, de situaciones en la familia, en el hogar, quién sabe dónde, donde el Señor tocó tu corazón y encendió esa llama que el mundo y que las cosas de la vida a veces intentan apagar. Para Moisés fue una zarza que ardía en el desierto sin consumirse. Para el pueblo de Israel, una columna de fuego que les guiaba. Para Isaías, fueron carbones ardiendo tomados del altar que tocaron sus labios y le purificaron para el ministerio. Para Ezequiel fueron las visiones celestiales que escribe en su libro y a veces nosotros no las leemos porque nos resultan confusas. Para Jeremías
fue la simple y llana palabra de Dios, el mensaje que Dios le había dado para comunicar. Para los discípulos fue la llamada de Jesús junto al mar de Galilea. Para la iglesia fueron las llamas, las lenguas de fuego que se derramaron sobre cada uno de ellos en aquel aposento alto. Para ti y para mí, el mensaje del Evangelio que transformó nuestras vidas y las separó para Dios. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, encuentro un libro que parece arder continuamente. Su calor nos conmueve y nos desafía, porque es un libro que arde con el primer amor. Cuando yo coloco mi vida cerca de él, soy alumbrado por su resplandor, soy afectado por su calor, que muchas veces me conforta, pero también me desafía. Y como estamos viendo a lo largo de estas semanas donde estamos estudiando el tema del Espíritu Santo, nos tiene que llevar a preguntarnos, ¿arde mi vida de la misma manera? ¿O por qué no está ardiendo esa llama en mi corazón? Es el libro llamado Hechos de los Apóstoles, que muchos sugieren que debería ser los hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Pero luego de hacer una lectura esta semana y de ir marcando los lugares donde aparece mencionado el Espíritu Santo, en realidad yo le llamaría los hechos del Espíritu Santo por medio de los creyentes, por medio de los cristianos, por medio de la iglesia. Yo voy a este libro y encuentro que son investidos con fuego. En el capítulo 1, versículo 8, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este apartado de Hechos, el fuego es prometido. Más tarde, en Pentecostés, lo hemos leído en el capítulo 2, el fuego es encendido. Y si seguimos leyendo, nos vamos a encontrar con un fuego vencedor. Capítulo 2, versículo 41 al 43, se recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Luego puedes saltar al capítulo 3 y vas a encontrar allí la curación del cojo, que la solemos recordar, bueno, ya los niños creo que ya no lo cantan, ¿no? Ni oro ni plata yo tengo, pero lo que tengo te doy, ¿no? Y ahí vemos a Pedro dando sanidad a un hombre que ni se la estaba pidiendo. Pero tanto ardía esa llama en el corazón de aquel hombre que es guiado por Dios para darle sanidad, fuego vencedor. Aún así vemos una respuesta negativa. En el capítulo 4, versículo 2 dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Así que aquí tenemos una iglesia que ha recibido ese fuego prometido, que ha experimentado el fuego encendido, es un fuego vencedor, pero eso no significa que todo el mundo respondió al mensaje del Evangelio. Hubo gente que lo rechazó, pero también vemos una respuesta positiva. En el verso 4 del capítulo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Así que esto nos alienta. Es cierto que a veces hay rechazo, pero hermanos, también hay victoria, hay aceptación, hay personas que reciben el Evangelio. ¿Y qué sucede con todo esto? Pues la iglesia ora. Capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y el versículo 32,
Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que aquí vemos a una iglesia que ora, a una iglesia llena de fuego vencedor. Y entramos en el capítulo 6, en el segundo apartado. Investidos con fuego, ahora son esparcidos con fuego. Y en el capítulo 6 vamos a encontrar a los diáconos. De eso nos habló hace unos días Samuel. Aquellos 7 que fueron escogidos, y una de las características era que debían ser llenos del Espíritu Santo. Luego tenemos en el capítulo 7 a Esteban, que es acusado, llevado delante de los sacerdotes y que predica haciendo un resumen extraordinario de la obra de Dios a lo largo de toda la historia, y que, como todos sabéis, termina muerto, apedreado. El capítulo 8 nos encontramos con Felipe. Felipe, que es llevado al desierto para predicarle a aquel eunuco. Y luego el Espíritu Santo le arrebata y le lleva por otras aldeas donde él va predicando el Evangelio, esparcidos por fuego. Y entonces, a partir del capítulo 9, entramos en el tercer apartado, moldeados por fuego. Dios les estaba preparando para un testimonio más amplio. Y en Hechos 9, ¿qué nos encontramos? La conversión de Saulo. Su conversión, su consagración, su confesión, incluso su confrontación, porque tiene que salir huyendo de Damasco, etcétera, etcétera. Pablo. Luego llegamos al capítulo 10 y nos encontramos con Cornelio y Pedro. Pedro entra en la casa de un gentil y el Espíritu Santo se derrama sobre aquellos hombres. Ya no son lenguas de fuego, pero hablan en lenguas. Y son llenos del Espíritu Santo, porque en Hechos de los Apóstoles la llenura del Espíritu Santo parece ser más bien una señal constante del cumplimiento de la promesa que el Señor Jesucristo les había dado. Y este libro, que es un libro de transición, es un libro de cambio, es un libro que abre una nueva época, va mostrando el obrar del Espíritu Santo de una manera contundente y clara, pero ya diferente a la que vamos a ver cuando llegamos a Efesios y se le manda al creyente a ser llenado por el Espíritu Santo. Sed vosotros llenos del Espíritu Santo. Aquí es el Espíritu Santo que está llenando y mostrando el cumplimiento de la promesa que el Señor Jesús había dado a la iglesia. Y entonces, luego de Pablo, de Cornelio y de Pedro, llegamos al capítulo 11 de Hechos y nos encontramos con la iglesia en Antioquía. Y si miras ese capítulo, vemos la fundación de la iglesia, la afirmación de la iglesia, la consolidación y la comunión que ellos experimentan. Y así llegamos al capítulo 12 y los encontramos enviados con fuego. Y el Espíritu Santo le dice a aquel grupo de hombres que está orando: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Capítulo 13. Y Pablo y Bernabé salen al ministerio. Me he saltado el capítulo 12, donde tenemos la muerte de Jacobo, la liberación de Pedro. Es apasionante este libro donde vemos a Dios obrando verdaderamente maravillas. Y este capítulo 13 nos habla el cuarto apartado: enviados con fuego. El primer viaje misionero. Van, recorren, predican el Evangelio, son apedreados, son perseguidos, hay bendición, hay victoria, hay fracaso, pero ellos están allí llevando el Evangelio. Llegamos al capítulo 15 de Hechos y nos encontramos con preservando el fuego. Porque los legalistas se levantan y tienen cubos de agua dispuestos para echar encima de los apóstoles, porque no era posible que se predicara el Evangelio a los gentiles. Y ahí tenemos el concilio que sirve para preservar el fuego. Y entonces entramos de lleno en el capítulo 16 de Hechos y ahí encontramos el sexto apartado:
transmitiendo el fuego. Y esto me encanta, porque en Hechos 16, lo primero que te encuentras es con un joven, Timoteo, cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Un joven. Pero luego llegamos al capítulo 18, ¿y qué nos encontramos? A Priscila y Aquila. Un matrimonio. Dice que Pablo llegó desde Atenas, fue a Corinto y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, y ahí encontramos un matrimonio ardiendo para Dios. En el capítulo 16, un joven del cual daban buen testimonio, y Pablo le dice, ven conmigo. Ahora llega a Corinto y se encuentra con un matrimonio. Pero llegamos al capítulo 21, versículo 8, y ¿sabéis con qué nos encontramos? Con una familia. Y dice el verso 8, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Así que en este ardor del fuego de Dios, del Espíritu Santo, ardiendo en el corazón, en medio de la historia que se va entretejiendo por Lucas y que queda plasmada como un testimonio para nosotros, encontramos un joven, encontramos un matrimonio que arde para Dios, encontramos una familia. Hermanos, nuestra familia son lugares donde debe arder el amor por Dios, donde la palabra de Dios debe tener el primer lugar. Apaga el televisor, deja de lado las series, dedica tiempo para orar y alabar en casa con tus hijos. Es allí donde tiene que arder. Y no digo que no puedas ver series, ni veas televisión, yo también lo hago. Pero cada cosa tiene su lugar. Y me temo que a veces nos estamos descuidando. Es allí donde tiene que arder el fuego, en el corazón del joven, en la vida matrimonial, en la vida del hogar, donde nos estamos reuniendo, trabajando en la vida de nuestros hijos, que nos vean a nosotros entusiasmados con Jesús. El mundo quiere entusiasmarnos con muchas cosas y intentará entusiasmar a tus hijos, a tus nietos. Continuamente les va a estar ofreciendo otras cosas, pero nosotros tenemos la responsabilidad de que se entusiasmen con Cristo, con la vida cristiana, con la palabra de Dios. El fuego de Dios empieza a arder allí en el hogar. La iglesia ayuda. Un culto como el de esta mañana nos hace bien alabar al Señor como lo hemos hecho, recordar el pan y el vino. Pero estos son 2 horas el domingo a la mañana. Luego, ¿qué pasa el resto de la semana? Es allí donde tenemos que trabajarlo cada uno de nosotros, donde tenemos que esforzarnos. Y vemos que el libro continúa porque vemos la historia permaneciendo con fuego. Y vemos en el capítulo 21 un tumulto en el templo de Jerusalén. Es arrestado el apóstol Pablo. En el capítulo 23 le vemos escapando por su vida, porque hay una trama para asesinarle. Luego en el capítulo 24 le vemos 2 años preso en Cesarea, 2 años preso. Pero ni la cárcel, ni las cadenas, ni los sacerdotes, ni el pueblo judío entero podían apagar el fuego que ardía en el corazón de aquel hombre y de aquellos cristianos que oraban y que estaban allí. En el capítulo 27 le vemos yendo hacia Roma, un naufragio.
Ni siquiera una tormenta que duró un montón de tiempo zarandeando aquel barco logró apagar el fuego en el corazón de aquel hombre. Y llegamos al capítulo 28 de Hechos y el versículo 31 y dice allí, verso 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ardiendo para Dios. El fuego de Dios que se encendió allí, que prometió el Señor en el capítulo 1, que se encendió en el capítulo 2, sigue recorriendo las páginas que en realidad no se cierran. Si me pides que resuma en pocas palabras el libro de Hechos, los hechos del Espíritu Santo por medio del pueblo de Dios, te diré: oración, fe, gozo, valor, sacrificio y victoria. Estas palabras creo que son 6, que el 6 habla de humanidad, de nuestras limitaciones. Sin embargo, son preciosas. Eso es lo que hace que ese fuego se mantenga. Oración, fe, gozo, valor, sacrificio y victoria. En Hechos, el tema central del testimonio cristiano es Cristo. La fuente exclusiva del testimonio cristiano es la iglesia. La esfera de influencia del testimonio cristiano es el mundo. Y el secreto infalible del testimonio cristiano, ¿sabéis cuál es ya? El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. El libro de los Hechos del Espíritu Santo termina con una llama encendida que no ha podido ser apagada. Por eso estamos aquí. Por eso hoy se está predicando el Evangelio en miles de lugares alrededor del mundo. Se cierra la historia que registra, pero el libro de Hechos nos deja un sentido de continuidad. La cosa no acaba allí, pero también nos deja un sentido de responsabilidad, porque este libro del Nuevo Testamento aún se sigue escribiendo. Es tu historia, es mi historia, es la historia de la iglesia. En Hechos, Cristo es el tema, la iglesia es el instrumento y el Espíritu Santo es el poder. Uno de los más devastadores efectos del pecado, efectos del pecado, es que ciega al hombre a sus propios pecados. Si vamos a la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás, un ser espiritual, ha puesto un velo de ceguera espiritual en la mente y el corazón de las personas. Y solamente el Espíritu Santo puede abrir esos ojos, puede abrir nuestros ojos. Solamente Él puede hacernos tomar conciencia de la magnitud de nuestros pecados. Y solamente Él puede convencernos de la verdad del Evangelio. Por eso al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de verdad en Juan capítulo 14 y versículo 17. En el nuevo nacimiento tiene que intervenir la obra misteriosa del Espíritu Santo. Sin ello, nuestros argumentos son totalmente inútiles. La obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento no hace cristiano a un hombre prescindiendo de la evidencia, sino todo lo contrario. Lo que hace el Espíritu Santo es despejar la bruma de sus ojos y lo capacita para prestar atención a la evidencia. ¿O es que no se abrieron tus ojos un día? Un día dijiste: soy pecador. Y un día miraste al Calvario y dijiste: allí está mi Salvador.
Ahora, eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el encargado de esto. Debemos recordar que es la verdad de la palabra de Dios la que utiliza el Espíritu Santo para traer convencimiento a nuestros corazones. Pablo dice a los romanos, la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y en Hebreos capítulo 4 y versículo 12 leemos, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios, el Espíritu Santo, puede tomar la más humilde de las predicaciones, las palabras más endebles, más limitadas, más temerosas de nuestro testimonio por Cristo y transformarlas por su poder en convincentes palabras en la vida de los demás. En Juan capítulo 16, versículos 7 al 10, leemos lo siguiente. Ya sabemos que Jesús por 3 años había estado con ellos, protegiéndolos de ataques. Pero ahora iba a dejarlos. Les había dicho en el capítulo 13 de Juan que les iba a dejar. Y Pedro le había preguntado a dónde se iba. Claro, la pregunta de Pedro en realidad estaba originando en sí mismo, en una preocupación por sí mismo. Señor, ¿cómo que te vas a ir? Era necesario que Jesús explicara por qué era importante que Él volviera al Padre. Y la razón principal, por supuesto, era para que el Espíritu Santo pudiera venir para dar poder a la iglesia. ¿Para qué? Para la vida y el testimonio. Para la vida y el testimonio. Bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo cuando él enfrentaba una situación difícil. Os conviene que yo me vaya, les dice el Señor, porque me voy a ir y voy a enviar a otro, como yo, pero que no va a estar al lado vuestro, va a estar dentro vuestro. Y ese va a ser la clave, ese va a ser vuestro poder, esa va a ser la llama que va a arder en vuestros corazones. Obviamente que el Salvador ascendido también habría de desarrollar un ministerio, porque intercede por nosotros ante el trono de la gracia. Con todas sus faltas, los discípulos amaban profundamente al Maestro y era difícil para ellos entender en ese momento lo que el Señor les decía. Y en este sentido, hermanos, es importante notar que el Espíritu Santo viene a la iglesia y no al mundo. Esto quiere decir que Él obra en y por medio de la iglesia. El Espíritu Santo no ministra en el vacío. Bueno, permitidme aclarar, creo que lo hace a veces en sitios donde está absolutamente prohibido predicar el Evangelio. Y yo no tengo dudas de que Dios puede obrar como le dé la gana, donde quiera, cuando quiera y cuando sea el momento que Él lo decida. Dios lo hace. Hay gente que se está convirtiendo en países musulmanes simplemente por las manifestaciones del poder de Dios. Inexplicables. Pero hay personas que están renunciando a su familia, son perseguidos, incluso, como escuchaba el otro día, se celebra su funeral, porque han decidido confiar en Jesucristo. La familia hace una sepultura y los entierra y los considera muertos para siempre. Y esa gente está recibiendo a Jesucristo y dando testimonio. Así que Él obra como quiere,
Pero en nuestro entorno, donde tenemos libertad, donde hay oportunidad, Dios espera que nosotros respondamos a su llamado, que nosotros asumamos el compromiso. Así como fue preciso que el Hijo de Dios tuviera un cuerpo para hacer su obra en la tierra, así el Espíritu nos necesita para realizar sus ministerios. Y ese cuerpo es la iglesia. Nuestros cuerpos son sus herramientas y templos. Y Él quiere usarnos para glorificar a Dios y testificar al mundo perdido. Hay ocasiones donde algunos oran: Señor, manda tu Espíritu para que hable a los perdidos. Que tu Espíritu vaya de corazón en corazón. Y sin duda la oración es sincera, pero es bíblica. Hermanos, el Espíritu Santo no flota como fantasma por los bancos de los templos tratando de ganar a los perdidos, sino que obra a través de las personas en las que vive, en las que habita. Cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, llenó a Pedro de poder para predicar y la palabra produjo convicción en los que oyeron. La palabra clave que se utiliza en Juan capítulo 16, versículo 8, es la palabra convencer. Dice el verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y aquí la palabra clave es convencer. Es una palabra legal que quiere decir sacar a la luz, exponer, refutar, convencer, dejar convicto. Se podría pronunciar como, o traducir como pronunciar el veredicto. El mundo puede pensar que está juzgando a los creyentes, pero lo que la Biblia nos dice es que nosotros estamos juzgando al mundo. ¿Cuándo? Cuando les testificamos de Jesucristo. Los creyentes son los testigos. El Espíritu Santo es el fiscal y los incrédulos son los prisioneros culpables. Ahora, el propósito de esta acusación no es condenarles, sino llevar a la salvación. El Señor Jesús dijo: yo no he venido para condenar al mundo, he venido para dar vida y vida eterna. Pero ojo, el que no cree, advirtió, es condenado. El Espíritu Santo convence al mundo de un pecado en particular, que es la incredulidad. La ley de Dios y la conciencia del hombre convencen al pecador de sus pecados específicos. Pero es la obra del Espíritu, mediante el testimonio nuestro, el testimonio de los creyentes, que deja al descubierto la incredulidad de un mundo perdido. Después de todo, eso es lo que condena al pecador. No la cantidad de pecados, sino el no creer en Jesucristo será la razón por la que serán condenados. Hay personas que pueden limpiar su vida, abandonar malos hábitos, hacer buenas obras y portarse bien, pero si no creen en Cristo, no serán salvos. Porque la salvación no es por obras, ni por portarse bien, ni por mejorar su vida, ni cambiar sus hábitos. La salvación es en respuesta al mensaje del Evangelio y confiar en Cristo. El Espíritu convence de justicia al pecador, no de injusticia. ¿Cuál justicia? La justicia de Jesucristo, el perfecto Cordero de Dios. Sabéis que el mundo no le quiso recibir, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero el Espíritu Santo convence de que Él era el Hijo de Dios y le glorifica delante
del mundo delante de la iglesia. El mundo no puede recibir o ver al Espíritu de Dios, pero sí puede ver lo que Él hace al contemplar la vida de los creyentes consagrados. Dice que ha de convencer al mundo de justicia y de juicio. Jesús se refería al príncipe de este mundo, al juicio de Satanás, que fue efectuado cuando Cristo murió en la cruz. Satanás es el príncipe de este mundo, pero es un príncipe derrotado, ya ha sido juzgado, el veredicto ha sido dictado. Todo lo que falta por realizarse es la ejecución de la sentencia, y eso resultará cuando Jesús regrese. Cuando el pecador está verdaderamente bajo convicción, verá la necedad y el mal de la incredulidad. Confesará que no llega a la medida de la justicia de Cristo y se dará cuenta de que está bajo condenación, porque pertenece al mundo y al diablo, como dice Pablo a los Efesios. La única manera que puede rescatarlo de tan horrible situación, la única persona, es Jesucristo, el Hijo de Dios. No puede haber conversión sin convicción. No puede haber conversión sin convicción. Y no puede haber convicción sin la obra del Espíritu de Dios, quien usa la palabra de Dios y el testimonio fiel de un Hijo de Dios. Hermanos, testificar es un gran privilegio, pero también es una seria responsabilidad. Es cuestión de vida o muerte. ¿Cómo necesitamos al Espíritu Santo que nos guíe a las personas precisas, que nos dé las palabras precisas y nos capacite para glorificar con paciencia a Jesucristo? Amados hermanos, no necesitamos cosas extraordinarias ni medios extraordinarios. No necesitamos cursos extraordinarios, aunque nos ayudan y nos dan técnicas y herramientas que podamos usar para explicar el Evangelio. Pero, amado hermano, tienes que entender, tenemos que aceptar que lo que se necesita es el fuego de Dios ardiendo en tu corazón. Para que esas palabras sencillas de testimonio donde dices: creo en Jesucristo, es mi Salvador, me ha cambiado la vida, Él es la respuesta. El Espíritu Santo la utilice y quite el velo espiritual que hay en la vida de las personas. Yo sé que a veces lo hemos dicho y lo decimos con sinceridad. Y decimos: Señor, derrama tu Espíritu sobre nosotros. Pero, amados hermanos, el Espíritu ya fue derramado. Vivimos en los días del cumplimiento, no en los días de la promesa. Ya no estamos esperando por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos espera a nosotros. El Espíritu Santo está esperando que nosotros respondamos y digamos: Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. No podemos echarle la responsabilidad a Dios. Él ya nos dio los recursos, Él ya nos dio la palabra, Él ya nos dio el testimonio, transformando nuestras vidas, perdonando nuestros pecados, dándonos un nuevo nacimiento, haciéndonos hijos de Dios y bendiciéndonos con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Por lo tanto, ya no esperamos por el Espíritu Santo. El Espíritu nos espera a nosotros. Está esperando mi respuesta. Y no se trata de que yo deje todo y tire mi vida por la ventana. No se trata de que puede ser. Si Dios te quiere llamar y llevarte de misionero al África, acabamos de recibir una carta que acabo de colgarla allí, es interesante, es la carta de una niña que nos ha visitado este verano de Benavente, que siente un fuego en su corazón y se va a ir 2 meses al África a trabajar para el Señor.
Dios llama, puede llamar. Pero el fuego de esa niña, de esa carta, es la que debe estar en nuestros corazones para decir, Señor, cuenta conmigo. Cuenta conmigo, Señor. ¿Por qué nos has traído a estudiar el Espíritu Santo estas semanas? ¿Qué propósito tienes? ¿Un poco más de información? ¿Que sepamos defendernos con el tema de los pentecostales y los carismáticos, que lenguas sí, que lenguas no? No, hermanos, no. No ese es el propósito. Estamos estudiando este tema porque tenemos que volver a sacar a la palestra la realidad de la vida cristiana, del Espíritu de Dios obrando en nosotros. Sí, el Espíritu salva, pero nos usa a los creyentes para dar testimonio. Y te quiere usar a ti, hermano, hermana, allí en tu día a día, hablándole a tu familia que todavía no te conoce y que tal vez por años se ha revelado y no quiere ni siquiera hablar de temas espirituales. Hoy es el tiempo, es el día para que digamos, Señor, haz algo en nosotros. Queremos, Señor, que cuentes con nosotros. Señor, estamos aquí esta mañana, no como una semana más. El tema del Espíritu Santo no es, Señor, por llenar nuestra mente. Queremos, Señor, que haga arder ese fuego en nuestros corazones. Ese es el propósito, ese es el desafío. Sí, el Espíritu Santo y la salvación. Vamos a ver salvación en tanto y en cuanto estemos dispuestos nosotros. Nos pongamos nosotros para decir, Señor, aquí estoy. Y yo os voy a invitar a que os pongáis de pie un momento, todos. Nos vamos a poner de pie todos. No voy a pedir que algunos, el que quiera, el que no quiera, se ponga de pie, porque no quiero obligar a nadie. Pero hermanos, yo os voy a desafiar. Os voy a desafiar a 30 días de oración. A 30 días para que cada día, a partir de hoy, 19 de noviembre, hasta el 19 de diciembre, hagas una cosa muy sencilla, muy simple. Y es que cuando te despiertes en la mañana, si te acuerdas aún antes de bajar los pies de la cama, o luego cuando vas a hacer tu primer devocional, tu oración con el Señor, te comprometas a hacer esta oración. Señor, úsame. Señor, quiero que tu Espíritu cuente conmigo. ¿Qué puede pasar, hermanos, si nos entregamos como iglesia de esta manera al Señor? Quizá hay muchos de vosotros que lo hacen siempre. No va a ser la primera vez. Pero en respuesta a este tema del Espíritu Santo, Dios quiero desafiar a esa oración personal. Yo no voy a venir la semana que viene, ni te voy a llamar por teléfono, ni voy a tomar un registro, no. Es una respuesta que os invito a dar desde vuestros corazones. Señor, tú nos has salvado. Tú nos tienes aquí. Hay una ciudad que alcanzar. Hay familias que alcanzar. Yo sé que algunos de vosotros han hecho cosas extraordinarias con sus vecinos, con padres de sus hijos, con compañeros de trabajo, y les habéis dado testimonio y lo seguiréis haciendo. Pero yo os desafío a que retoméis ese anhelo y en oración durante estos 30 días le digas, Señor, úsame, cuenta conmigo, dame la oportunidad para hablar con mi compañero de trabajo, con mi vecino que ya le hablé tantas veces, con los padres de los compañeros de mis hijos, del fútbol, del colegio, de lo que sea. Señor, cuenta conmigo para darles testimonio bajo el poder del Espíritu Santo. Y dame el gozo de ver que el Espíritu Santo les quita el velo que Satanás les ha colocado. ¿Os comprometéis? ¿Nos comprometemos? Padre, en esta mañana queremos darte gracias por una salvación tan grande, Señor. Quisiéramos ver mucha gente más viniendo a Cristo.
Quisiéramos, Señor, que este local de una vez por todas quede pequeño y tengamos que ir a buscar un lugar más grande. Quisiéramos ver mucha gente salvada en Cangas, en Bueu, en Moaña, en Marín, donde tú nos tienes, Señor. Y por eso, Padre, en esta mañana nos ponemos delante de ti para decirte, cuenta con nosotros. Señor, que tu Espíritu nos use para hablar de Jesús y para ser testigos de cómo el velo que Satanás colocó sobre las personas se destroza, desaparece y les resplandece la luz de Jesucristo para salvación. Nos entregamos a ti, nos comprometemos a ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentaros. Yo os he desafiado a 30 días, porque cuando una cosa se hace 30 días, se vuelve un hábito imparable en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.